de allí santo Dios, allí la gente comienza a conocer cuando tenemos un encuentro con Dios. Ahora, a manera de introducción, o para introducir este mensaje, recuerde el tema: es necesario que yo pase. Todos somos buenos bajo nuestro propio concepto. Todos somos agradables bajo nuestro propio criterio. Todos hacemos lo correcto bajo nuestra propia perspectiva. Y todos somos santos bajo nuestra propia opinión. Esa es una introducción y quiero que usted encaje esto a lo que vamos a hablar, o lo que Dios puede mostrarnos a través de la historia de la samaritana. Todos somos buenos, ¿sí o no? Bajo nuestro propio concepto, todos somos buenos. Todo lo que usted hace para usted es bueno, porque estamos bajo nuestro propio concepto. Todos somos buenos bajo nuestro propio concepto. Todos somos agradables bajo nuestro propio criterio. Todos hacemos lo correcto. ¿Cuántos hacen lo correcto? Ahora, cuando tú clasificas si es correcto o no, bajo tu propia perspectiva, todo lo que hacemos en el día, para mí, es lo correcto. ¿Sí o no? Bajo nuestro propio criterio, perspectiva, todo lo que hacemos es correcto. Y todos somos santos. ¿Cuántos son santos? Ay, ay, ay. Ahora, ¿qué pasó? Todos son buenos, pero nadie es santo. ¿Cómo es eso? Todos somos santos. Ay, a la vida. Bajo nuestro punto de vista, todos somos santos. Y la verdad, es interesante esto que comentamos, porque cuando tú le preguntas a la gente y tú le dices, eso es malo, y cada quien clasifica lo que es malo para ellos y lo que es bueno para ellos. Ante nuestros ojos, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, bajo nuestro punto de vista o bajo nuestro propio criterio, todo es bueno. Pero cuando tú mides, mi alma te alaba a Dios, pero cuando viene lo correcto, pero cuando se presenta lo bueno, cuando se presenta lo agradable, entonces nuestro criterio queda un poco a la esquina, porque realmente el que se presenta o el que se revela es más bueno, es más agradable, es santo, y todo lo que usted y yo podamos mencionar. Entonces, bajo esta perspectiva, todos somos santos bajo nuestra propia opinión, sin entender que el propósito de Dios no se trata de mí mismo, sino de los demás. El propósito de Dios no se trata de mí. El propósito de Dios en mi vida, escuche, yo todavía no puedo entender cómo un Dios toma a una persona con un propósito, pero el detalle de esta historia, desde que usted entra o cursiona en lo eclesiástico, siempre nos hablan de que Dios tiene un propósito en tu vida y que Dios tiene un propósito en tu vida. Y todo el mundo se llena de que Dios tiene un bendito propósito en nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito en su vida? Amén. Todos tenemos un propósito en Dios. Y es verdad. Pero el problema de esto es que nos hemos creado o creído que el propósito de Dios en nuestra vida es para nuestro propio beneficio. Y no es así. ¿Puedo bajar, hermano? Voy a bajar. Cuando Dios llama con un propósito, por eso me gusta el Salmo 138, versículo 7, donde dice, y Él cumplirá su propósito en mí. Y todo el mundo se alegra, y es para alegrarse, porque que yo esté en esta tierra y que Dios no me use y que yo esté en esta tierra de balde es un problema, ¿sí o no? Todos somos llamados con un propósito para hacer algo. Recuerde que el propósito de Dios es la razón por la cual estamos aquí. Pero el propósito de Dios no es para mi propio beneficio. El propósito de Dios es para el beneficio de otros.
Gracias, me voy por acá. Por eso, cuando usted se prepara y se mentaliza en Dios, recuerde algo siempre: lo que Dios te está preparando y lo que Dios te está llenando no es para tu beneficio, es para el beneficio de otros. Por eso es que hay gente que todavía no entiende por qué, cómo entró el celo ministerial a la iglesia, cómo entró el celo espiritual, porque la iglesia no ha entendido que lo que Dios te dio, lo que Dios te regaló, no es para mí, es para bendecir a otro. Por eso dile al que está a tu lado: es necesario que yo pase. Dile a alguien, por favor: es necesario que yo pase. Entonces, cada vez, Dios mío, ¿por qué le digo esto? Porque cuando tú entiendes que el propósito de Dios no es para usar eso a beneficio propio, entonces tú te das cuenta que el día que tú tengas que hacer la obra de Dios no te da pereza levantarte. No sé si alguien me está entendiendo. Usted se ríe, pero es verdad. Cuando usted tiene un propósito en Dios, se da cuenta, cuando usted se entera o alguien le revela o el Espíritu de Dios se le manifiesta y le dice: ese propósito del que te di no es para tu beneficio, es para el beneficio de otro. Te das cuenta que ni del dolor de cabeza, el dolor de espalda, nada de lo que pueda estar afectando, ni los problemas con los hijos, ni los problemas matrimoniales, ni nada de lo que pueda afectar mi vida en ese momento puede detener a la cual el propósito en el cual yo fui llamado. Toca a alguien y dígale: por eso es necesario que yo pase. Pero un hombre así, o una mujer así, indetenible, es aquel que entiende que Dios tiene un propósito muy grande, pero aunque sea muy grande, no es para su beneficio, es para el beneficio de los demás. Por eso yo no tengo problema con quien predique mejor que yo. Por eso no tengo problema a quien Dios use más que yo. No se trata de mí. Dígale a alguien, por favor: no se trata de ti, se trata de los demás. Cuando entendemos esto, por eso decía que todos somos santos bajo nuestra propia perspectiva. Todos somos buenos bajo nuestros propios conceptos. Todos somos agradables bajo nuestro propio criterio. Pero no se trata de ti, se trata de los demás. Dígale a alguien, por favor: no se trata de ti, se trata de los demás. No se trata de cómo la iglesia entienda la adoración, se trata de que el invitado cómo entienda la adoración. No se trata de que usted entienda la palabra, se trata de que alguien que venga por primera vez a la iglesia entienda el mensaje. No se trata de quién entendió la enseñanza que tú diste, se trata de la gente que te escuche, que va a recibir por la palabra. No es lo que Dios me reveló, es lo que la gente va a entender de lo que Dios me reveló. No se trata, dígale a alguien: no se trata de mí. Yo simplemente soy un vaso. ¿Sí o no? Usted ve esta botella de agua, no se trata de esta botella de agua. Algunas pueden tener un diseño mejor que esta botella. No se trata del diseño, se trata de la sed de que va a beber el agua. Entonces la iglesia se preocupa mucho por los diseños. ¿Cómo me veo? ¿Qué van a decir? Si estoy bien, si esto, que lo otro. Y Dios te dice: pero no se trata de ti. Mi alma te alaba. ¿Sí o no? Por eso que usted va a ver que a mí me vale dos tomates que la gente me diga si parezco o no parezco pastor. No se trata de que yo parezca, se trata de ser. No sé si alguien me está entendiendo, por favor. Yo no voy a competir con alguien tratando de que la gente sepa que yo estoy ungido. No, miren, por favor, espérenme. No se trataba de que David tuviera la unción. Se trata de qué David iba a hacer con la unción que Dios le dio. No sé si alguien me está entendiendo. Porque David entendía que no se trataba de él, se trataba de una nación entera. Y es interesante, y tomo como referencia la historia de la samaritana, porque hay muchos temas aquí, más
más que un tema donde un hombre llegó a un lugar y se encontró con una mujer y tuvieron una plática. No se trata, aunque en sí la historia narra eso, es uno de los objetivos de esta historia. Conocer que Jesús un día llegó a un pozo y tuvo un encuentro con una samaritana, y que la samaritana recibió el mensaje de parte de él y tuvo, etcétera, y todas las cosas que sucedieron. Pero también se trata Jesús enseñando de que él como hijo de Dios podía hacer algo interesante, o podía hacer algo interesante, o simplemente pudiera hacer algo simple y sencillo, que no transitar por Samaria. Por eso es necesario que yo pase. Y cuando yo hablo de eso, no me estoy refiriendo a Jesús, me estoy refiriendo de mí y de usted. Porque así como Jesús pasó, así mismo todos tenemos que pasar un día por un Samaria. Usted no me entendiste. No, así como Jesús pasó por un Samaria, todos nosotros los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida tendremos la necesidad de pasar por un Samaria. Le voy a decir algo de Samaria. Samaria fue el lugar donde más escucharon a Jesús predicar la palabra, pero era el lugar donde menos los judíos querían ir. Gracias por eso, amén, aleluya. Porque el lugar donde menos tú quieres ir es allí donde Dios necesita enviar. El lugar donde usted y yo no queremos ir es el lugar donde Dios quiere que tú pases. El lugar donde yo no estoy dispuesto a pasar una noche es el lugar donde Dios quiere que tú pases esa noche. Alguien me alaba, papá. No sé, por la distancia que tú no quieres ir es la distancia que Dios te va a decir, recórrela. El lugar pero dígame amén, por favor. El lugar donde usted no quiere ir es el lugar donde Dios te va a mandar. Por eso al que no le gusta ir a Samaria no puede cumplir el destino profético de Dios. ¿Por qué? Pregúnteme por qué, pastor. Porque la gente de Samaria fue la que promovió el ministerio de Jesús más que cualquier otro. Así que si tú no puedes convivir con lo que van a promocionar, con lo que van a voy para que la gente acá se durmieron, con lo que van a promocionar tu destino, entonces hay un problema mañana. Tú tienes que lidiar con la gente que va a promover tu destino. Sí, Samaria se convirtió en el epicentro del ministerio de Jesús. Fue donde el ministerio de Jesús explotó. Ay. Pero es el lugar donde muchos no querían ir. Es el lugar donde la gente no le gusta comer. Es el lugar donde la gente no le gusta visitar. Es el lugar donde la gente no le gusta convivir. Pero Jesús fue a ese lugar. Y en ese lugar explotó el ministerio de Jesús. Fue el lugar donde más discípulos se convirtieron a Jesús. Donde más hombres y mujeres proclamaron el nombre de Jesús. Pero era un lugar como Jesús como judío. Ese era un lugar que los judíos no querían ni ver. Alábalo. Ese era un lugar donde los judíos no querían transitar. Ese era un lugar donde los judíos no querían visitar. Es más, ese era un lugar donde los judíos no querían tener contacto con los moradores de ese lugar. Pero alguien alaba a Dios, pero fue el lugar, aleluya, donde se convirtieron más gente. Es más, ni en Nazaret se convirtieron más gente como en Samaria. Pregúnteme, ¿cómo así, pastor? Porque Nazaret representa el vínculo más cercano de Jesús. Pero en Nazaret, alguien alaba a Dios, en Nazaret no creyeron en él. Te lo voy a decir más claro. No toda la gente que tú crees que está cerca de ti va a creer en ti. Aún la gente que tú consideras que no cree en ti son la gente que más cree en ti de los que están cerca de ti. Dígale a alguien, dígale, ay. Lo tengo claro. Tenemos claro, ¿sí? Tenemos claro. Cada vez que tú sientas que la gente más cercana a ti son las que te van a apoyar, cuidado. Cuidado. No son. Porque hay gente, escuche bien, hay gente que puede amarte, pero no está dispuesto a promoverte tu ministerio. Y no porque no quiera, sino porque ellos entienden que tu ministerio es muy riesgoso.
Te lo voy a explicar. Hay gente que puede apoyar tu ministerio hasta $50, pero cuando tú le hablas de $2,000, ya ahí no te van a apoyar. Hay gente que te puede apoyar hasta los $1,000, pero cuando tu ministerio requiera de sacrificio de cruz, porque el ministerio de Jesús no costaba $2,000, el ministerio de Jesús costaba sacrificio de cruz. Así que todos los que estaban cerca de él iban a pagar el precio que él pagó. Así que hay gente que te puede acompañar hasta la orilla, pero en la profundidad no van ahí. Hay gente que te puede acompañar hasta la rama, pero a las raíces no van ahí. ¡Ay, su nombre! ¡Ay, mi madre, alábalo! Entonces, pero es necesario que yo pase por Samaria. Más que la promoción, es por tema de salvación. Porque la promoción vino después de que hubo una respuesta de Dios a ellos. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces, todavía estoy en la introducción, tranquilo. Entonces, quiere decir, escuche esto, que los recursos del reino nos habilita para suplir las necesidades de los demás y no las nuestras. Y usted me preguntará, ¿cómo así, pastor? Le pongo un ejemplo. El que tenía agua viva estaba pidiendo agua del pozo. Ay, madre. Está aquí. El que da descanso ahora estaba cansado. Y el que es el rey de los judíos ahora le está pidiendo ayuda a una mujer famosa y conocida entre los hombres. Permítame hablar. El que tiene agua viva, ¿cómo ahora está pidiendo agua de un pozo? Si tiene agua viva. ¿Por qué? Porque mis recursos espirituales no son para satisfacer mis necesidades. ¿Cómo es posible que el que da descanso ahora está cansado? Porque aunque yo doy descanso a los demás, yo no puedo usar los recursos del reino para darme descanso a mí mismo. Por eso nunca uso una excusa de algo de Dios para no hacerlo de Dios. No puedo usar, en otra palabra, yo no puedo usar la unción que tengo de que para satisfacer mi cansancio. Pastor, ¿Jesús se cansaba? Claro que se cansaba. ¿Descansaba? Claro que descansaba. ¿Tenía sed? Claro que en algún momento. ¿Y por qué le pidió agua a la samaritana? Porque tenía sed. Pero no usó los recursos espirituales como Dios para satisfacer. Era normal que si Él es Dios, Él no necesitaría de agua. Si Él habitara en la tierra como Dios, no estaría hablando, dame de beber. Si fuera Dios en la tierra, no estuviera hablándole a la gente de descanso. Ay, Dios mío, alguien me está entendiendo. Entonces, lo que te trato de decir es que Jesús, siendo Dios, padeció cansancio, padeció sed, así como todos los que estaban en la tierra, los que estaban en tierra. Pero lo que Él no hizo fue usar su papel de Dios para satisfacer su necesidad. En otra palabra te estoy diciendo, yo no puedo usar mi poder, mis recursos, mi autoridad como para satisfacer mis necesidades espirituales. ¿Está aquí conmigo? Dígale a alguien, tiene que aprender a subsistir como hombre de Dios. Dígale a alguien, tiene que aprender a resistir como mujer de Dios. Tiene que aprender alguien alaba por favor. Tiene que aprender, como dicen aquí la gente, a coger la tuya como siervo de Dios. Ay, mi alma te alaba. Tiene que aprender a perseverar como varón de Dios. Es usar mis facultades para evadir ciertas cosas en la vida. Es como la gente hoy día usa influencia para pasar algunos procesos. Mi alma se me fueron, alaba. Entonces yo no puedo evadir los procesos buscando influencias. Los procesos se afrontan. Dios mío.
Es como una vez me invitaron a un evento. Y me invitaron a un evento. Y usted sabe, no voy a mencionar por ética, estamos grabando. Pero me invitaron al evento y yo fui al evento. Y me dijeron, pero ¿por qué usted no hace? ¿Por qué usted no llama? Llámese usted para que pase esa fiesta. No, es que hay cosas que no son así. Hay cosas que se tienen que formar fila como los demás. Tranquilo, yo no estoy bravo por la fila. Yo no estoy bravo para la fila. Alguien me está entendiendo. Yo sé que hay un momento de apuro o de estrés donde tú vas a tener que usar, pero hay un momento donde tú como hombre de Dios, si los demás están comiendo pan, tú tienes que comer pan. Si los demás están bebiendo agua, tú tienes que beber agua. Si los demás están, aleluya, si los demás están agarrando la suya, yo también tengo que agarrar la mía. ¿Sabe qué le pasó a David? David, por usar sus recursos, su poder como rey, cayó en un adulterio que le costó la vida de sus hijos. Cuando tú usas tu influencia para pasar algún o saltar algún proceso, David quiso hacer eso. Mientras todos estaban en la guerra, él estaba en el palacio. Dígale, haga a alguien así. Y mientras todos estaban peleando y todos estaban... Y en reiteradas ocasiones le mandaron mensaje a David: ¿cuándo vas a venir? Necesitamos la guerra. Los enemigos se nos resisten. ¿Cuándo vas a venir? ¿Sabe por qué? Porque en David reposaba algo que no reposaba en ellos. Yo le voy a decir de nuevo, por favor. En David reposaba algo que no reposaba en ellos. Hay gente que la guerra se le va a hacer más difícil porque lo que reposa en ti no reposa en ellos. No reposa en ellos. Escúcheme bien. Por eso papá no puede darse la tarea de ausentarse, porque hay algo que reposa en papá y en mamá que no reposa en los hijos. Hay cosas que reposan en el liderazgo que no reposan en los miembros. Hay cosas que Por eso ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Jesús no usó sus recursos como Dios. ¿Usted cree que cualquiera de ustedes, teniéndose, usted cree que vaya a un pozo a tomar agua, siendo Dios? Mi alma te da. Siendo tú el dueño de uno de los gerentes más famosos de esta ciudad, en cualquier empresa aquí, y usted va a tomar agua de un pozo, sabiendo de dónde viene ese agua del pozo. ¿Quién? No, espérame, permítame, voy a llamar a mi papá que me resuelva esto. Y aparece el papá. Tú no vas a tomar, no tome de ese pozo. ¿Sí o no? Entonces, Jesús dijo: no, yo siendo Dios puedo acabar mi sed. Siendo Dios, no tengo necesidad de sed. Siendo Dios, no tengo necesidad de descanso. Pero él dijo: no puedo usar estos recursos para el beneficio. Lo mismo pasa cuando Dios deposita su unción sobre alguien. Cuando Dios deposita la revelación sobre alguien. Cuando Dios habilita a alguien para algo, para un propósito específico. Entonces hay cosas que no se pueden utilizar para satisfacer esa necesidad espiritual. Dios mío, se me fue. Ahorita, antes de ponerlo en contexto en todo lo que nosotros leímos en la Biblia, quiero explicar rápidamente 3 cosas para ponerlo en contexto en la historia. La primera es que la mayor forma o la mayor fuente de perseverancia es manteniéndonos o manteniéndote en la voluntad de Dios. La mayor forma o la mayor fuente de perseverancia es manteniéndonos o manteniéndote firmes en la voluntad de Dios. Lo primero que quiero explicar para ponernos en contexto en cuanto a los versículos que leímos de esa historia de la samaritana. Y le explico acá. La mayor fuente de perseverancia
Es manteniéndonos o manteniéndote firme en la voluntad de Dios. Para usted y para mí, ¿cuál era la voluntad de Dios con Jesús? ¿Cuál era la voluntad de él, Jesús? ¿Qué Jesús dijo en el huerto de Semaní? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con Jesús? Para que Jesús muriera por el pecado de la humanidad. Y así nos da la salvación. Muerte en cruz. Ese era uno de los grandes propósitos de Jesús en la tierra. Pero, escuche esto, pero algo tenía que ser Jesús para mantenerse, para perseverar firme en la voluntad de Dios. Y te explico rapidito. La Biblia dice, cuando leímos Juan capítulo 4, nos encontramos un versículo donde dice que Jesús dejó Judea para irse a Galilea. ¿Por qué Jesús, o por qué la historia, o por qué el escritor Juan escribe que Jesús tuvo que abandonar Judea para irse a Galilea? Recuerde que Galilea era el lugar de destino de Jesús, era su origen, el lugar de origen de donde venía Jesús. Pero Judea era parte del reino del sur, mi madre, del reino del sur, porque el reino se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur tenía como capital Jerusalén y el reino del norte tenía como capital Samaria. Entonces Jesús va de un punto a otro punto para predicar la palabra de Dios, para hacer la obra de Dios. Pero pasó algo. La Biblia dice que Jesús tuvo que dejar Judea para irse a su lugar de origen. ¿Cuál era el lugar de origen? Galilea. La Biblia dice que por causa de los fariseos, por causa de los líderes religiosos, se enojaron tanto con Jesús que no querían que Jesús ya predicara. Es más, había conspiración de matarlo. Jesús, cuando se entera de esto, Jesús dijo: tengo que abandonar Judea porque no estoy en el tiempo profético de Dios para que ellos me maten. Así que tengo que abandonar para poder perseverar un propósito. En otras palabras, para perseverar algo, tengo que abandonar algo, porque todavía no es el tiempo. Si Jesús se queda en Judea, los religiosos lo matan, pero no era el tiempo de la muerte de él. Así que para perseverar el tiempo, para perseverar el propósito, Jesús tenía que abandonar. No todo lo que se abandona es porque lo quise dejar. Hay cosas que se abandonan porque están escritas bajo un propósito. Me mantengo dentro de la voluntad de Dios. Si Jesús no abandona Judea, los líderes religiosos de la época lo hubiesen matado antes de tiempo. Ay, Dios mío. Por eso, mira a alguien y dile a una persona, míralo y dile: tiene que estar en el tiempo de Dios y no antes del tiempo de Dios. Cuando Jesús abandona, no está abandonando su ministerio, no está abandonando Judá. No, Jesús está entendiendo que si él se queda, la conspiración en contra de él lo alcanza, los mata antes de tiempo. Entonces él, para mantener la voluntad de Dios intacta, tiene que irse a Galilea. Alguien alaba a Dios, por favor. Por favor, de verdad, escúcheme bien. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, escúcheme bien, hay cosas que no, de verdad. ¿Cómo lo explico? Ese es el gran problema que tenemos muchas de nosotros. Porque hay cosas que tenían que ser abandonadas hace rato y no los abandonamos a tiempo. Y por no abandonar estas cosas a tiempo, el propósito de Dios se daña. Ahora, yo no estoy hablando de abandonar tu casa. Eso está fuera del propósito de Dios. Eso está fuera del propósito de Dios. Que viste, el pastor dijo que hay que abandonar y te abandono. Pero usted tiene que ir al contexto de lo que estoy hablando. ¿Quién
¿quiénes eran los que estaban persiguiendo a Jesús? ¿Quiénes eran los que estaban conspirando contra Jesús? Entonces llega un momento donde se levantan guerras que tú no tienes que hacer frente, tú tienes que abandonar. Y eso no se trata de ser fuerte, eso se trata de ser inteligente. Hay guerras que no se puede afrontar. No, de verdad. Porque al afrontarla tú dañas el propósito de Dios. Pero para perseverar en el propósito de Dios tengo que abandonarla. Porque si abandono esa guerra me mantengo firme en el propósito de Dios. Porque hay gente que no persevera en el propósito de Dios porque todas las guerras la quiere afrontar. Y hay cosas donde no se tiene. Hay guerras, todavía no es el tiempo. En algún momento te voy a enfrentar, pero todavía no es el tiempo. Pero espérame, me voy humildemente haciéndole creer a la gente que ganaron. No, ellos no ganaron. Yo estoy cuidando el tiempo de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Dígale que está a tu lado, no me ganaron. Simplemente estoy cuidando el propósito de Dios. Aquí, porque hay gente tan revoltosa que piensa que toda la guerra la tienen que enfrentar. Hay cosas que pastor dice, silence, abandono un momento. Todavía en algún momento nos vamos a enfrentar, pero espérate, ahora no es tiempo. Porque si yo enfrento ahora, voy a dañar el propósito de Dios. Y si Jesús, escuche bien, para los super, hiper, mega fuertes, si Jesús, siendo Jesús, lo enfrenta, el destino de Jesús era la pérdida. Tenía que perder. Jesús tenía que perder. Así que como Jesús sabía que él tenía que perder, él no puede enfrentar esta batalla antes de tiempo. ¿Por qué? Porque va a perder antes de tiempo. Y hay cosas que yo no puedo darle el lujo de perder antes de tiempo. Jesús no es como aquí que sí, que yo respeto la canción, que pelea y tú vas a pelear y que tú vas a vencer. Recita todos los textos que tú quieras. Hay batallas que tú vas a perder porque está escrita que tienes que perderla. ¿Por qué perder? Para que el poder de Dios se glorifique. Porque si yo gano, Dios no se glorifica. No sé si alguien me está entendiendo. Dígale a alguien, por favor, toda la guerra no la vas a ganar. Tienes que asumir que hay guerra que vas a perder. Y toda derrota que pierdas están dentro del propósito de Dios. El problema es que el diablo te ha engañado, haciéndote sentir mal, poniendo tristeza, deprimiéndote, haciéndote creer que perdiste. Yo no perdí. Dígale a alguien, yo no perdí. Simplemente estoy cuidando el propósito de Dios. Estoy cuidando el plan de Dios. Dile a alguien, yo no perdí. Simplemente estoy cuidando el plan de Dios. Así que Jesús se retira y Jesús se va. ¿Sí o no? Dígale a alguien, ay, 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 yo no perdí. Tuvo que dejar Jerusalén, Judea, para no tener un enfrentamiento con Jesús dice, si ellos me enfrentan, tal vez, y no tal vez, yo tengo que perder. Pero el problema está que voy a perder antes de tiempo. Escuchen, no es lo mismo perder antes de tiempo que perder en el tiempo de Dios. Te lo voy a explicar, no es lo mismo perder antes de tiempo. Porque cuando tú pierdes antes de tiempo fue porque enfrentaste la guerra antes de tiempo. Y enfrentar una guerra antes de tiempo nunca estará con las manos de Dios sobre ti. Pero cuando tú pierdes, cuando tú pierdes en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, tú puedes saber que aunque perdiste, pero tú sabes que Dios está ahí contigo. No es lo mismo una derrota sin Dios que una derrota con Dios. Y yo no debo explicar esto. Usted sabe lo que implica una derrota con Dios. Usted sabe lo que pasó. El que pierde con Dios no pierde. Ante los ojos del mundo perdí, pero ante los cielos estoy más de pie que no sé si alguien me está entendiendo. Pero y ese es el problema de la iglesia.
Tú ves a gente hablando antes de tiempo. Tú ves a la gente accionando en cosas antes de tiempo. Tú le dices a la gente, hey, cállate, vámonos para Galilea de nuevo. Vámonos. La gente no va a salir de Jerusalén. Los líderes religiosos no van a salir de Jerusalén a buscarte en Galilea. No lo van a hacer, vámonos. Y tú estás jalando a la gente, pero vámonos, tranquilo, pero cállate. Coge la cosa con... Y la gente no. Y después vienen con su palera, como perro apaleado, cuando los pastores dicen, no, pero si yo te dije. Yo te dije. Entonces hay cosas que no se pueden enfrentar antes de tiempo. Pregunto, cuando llegó el tiempo, Jesús no lo enfrentó. ¿Y qué busca? Y Pedro dice, ¿qué busca? A Jesús. ¿Y qué Jesús le respondió? Yo soy. ¿Por qué? Porque antes de pararse de orar, Él le dijo a los discípulos, ha llegado la hora, ha llegado el tiempo. Ay, ay, ay. Y cuando lo agarraron, ellos pensaban que lo estaban golpeando, que todo eso. Jesús dijo, hagan lo que tengan que hacer, porque todo esto es el plan. Los golpes, los latigazos, las situaciones críticas, todo eso es parte del plan. Llevarme a la cruz, todo eso es del plan. Pero si yo lo hubiera hecho antes de tiempo, pierdo todo el objetivo del plan de Dios. Y ese es el problema, que hay gente, mire, ¿sabe cuánta gente tú te has encontrado? Yo sé que tú te has encontrado bastante, pero ¿sabe cuánta gente tú te encuentras en la calle pensando que tú eres tonto? Y tu ego te está diciendo, enséñale que tú no eres ni un tonto. Enséñale que tú no eres ni un tonto. Enséñale que tú vienes de tal lugar, que tú paras firme. Al final, todo eso te daña a ti mismo. Daña el plan de Dios. Daña el propósito de Dios. En algún momento lo voy a afrontar. En algún momento Dios lo va a poner en mis manos. En algún momento Dios lo va a poner enfrente de... Alguien está aquí conmigo, ¿sí o no? Entonces hay cosas que tú... Ay, Dios mío. Así que lo estoy poniendo simplemente en el contexto de la historia. ¿Por qué Jesús, la Biblia habla que tuvo que irse de Judea a Galilea? Porque había una conspiración, había ya una orden para él. Estaban enojados porque Jesús predicaba, porque Jesús hacía lo que hacía. Así que Jesús, para no adelantarse en el tiempo y dañar el propósito de Dios, entonces Jesús decidió retirada. Pero antes de ir escuche bien, antes de ir a Galilea, había un Samaria de por medio. Porque cuando el enemigo piensa que te va a dañar el plan, Dios siempre tiene un Samaria de por medio. Ay, 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 ay. Dios tiene un Samaria. Dígale al que está a tu lado, Dios siempre tiene un Samaria de por medio. Cuando el diablo quiere dañarte un plan aquí, Dios tiene un plan acá. Cuando el enemigo cierra una puerta aquí, Dios tiene una puerta abierta acá. Cuando el enemigo quiere levantarse de una manera extraña por acá, Dios tiene un remedio por acá. Cuando el enemigo cierra, ay, 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 ay. Así que Jesús dijo, no voy a dañar el plan. Porque me alejaron de Judea, pero no me alejan de Samaria. Ahora pregúntese por qué Jesús fue para Samaria. Hay muchas razones que las voy a explicar ahorita, pero entre paréntesis, ¿sabe una de las cosas más fuertes por las cuales Jesús entró a Samaria? Porque él sabía que los judíos no iban a entrar ahí. Hay gente que no va a entrar donde tú entres. Hay enemigos que no te van a buscar allá. Por eso, donde tú no quieras ir es donde Dios te va a mandar. Lo que no te guste es lo que Dios te va a poner. Si no te gustan los groseros, Dios te va a poner a lidiar con ellos. Si no te gustan los altivos, Dios te va a mandar rodearte de altivos. Si no te gustan la gente mentirosa, Dios te va a mandar rodearte de mentiroso. El enemigo, el diablo no te va a buscar allí. No te va a buscar ahí. Ahora miren, sigo poniéndole el contexto. El mayor cambio en una persona o en un lugar es cuando hay personas que se atreven a hacer cosas diferentes. Diga conmigo, diferentes. Diga a la otra persona, es diferente. Si usted hace lo mismo que los otros, entonces usted no es diferente.
No. Atrévete a hacer cosas diferentes. ¿Cómo así, pastor? Antes de ir a Galilea, él se encontró con una Samaria. Ahora, él le dijo a los discípulos: es necesario que yo llegue a Samaria. Alguien puede levantar la mano y decir: es necesario que yo diga que yo llegue a Samaria. Es necesario que yo vaya al lugar donde la gente no quiere ir. Es necesario que yo visite a la gente que el resto del mundo no quiere visitar. Es necesario que yo vaya y toque la puerta que la gente no se atreve a tocar. Es necesario que yo vaya a Samaria a pisar el lugar que los religiosos no quieren pisar. Y aquí se caen unos cuantos soldados. Aquí se caen unos cuantos soldados. Porque tú no eres diferente porque hablas de Dios. Tú no eres diferente porque vistes diferente al inconverso. Tú no eres diferente porque hablas diferente a los demás. Simplemente hay gente que copia un sistema y un modelo. Pero no quiere decir que sea diferente. Simplemente tiene un sistema, copiaste un modelo. La gente diferente son aquellos que hacen cosas que otros no se atreven a hacer. Jesús era judío, y no solamente por nacionalidad, sino que era rabino, era maestro. Por ende, la ley judía prohibía a los rabinos introducirse en Samaria. Pero Jesús dijo: yo soy judío, yo soy rabino, pero soy diferente. Alguien alaba a Dios. Yo soy de Panamá, yo soy de Colón, yo vengo de la feria, pero soy diferente. My God, de donde usted venga, sí, yo vengo de allí, pero soy diferente. ¿Por qué? Porque me atrevo a hacer cosas donde la gente no se atreve a hacer. Yo soy de la línea de Jesús. A Jesús lo odiaban porque predicaba diferente al Sanedrín. Dios mío. Y hay gente que no tolera cuando yo predico porque yo predico diferente. Y no voy a copiar un modelo de prédica para hacer sentir bien a un grupo de gente. No se trata de eso. Se trata de hablar diferente. Se trata de pensar diferente. Se trata de caminar diferente. Se trata de introducirme en lugares que otro no se atreve a introducir. Se trata de hablar lo que a otro le cuesta hablar. Se trata de postear lo que a otro le cuesta postear. Se trata de tomar decisiones. Decisiones que otros no se atreven a tomar. Cuando los judíos de Judea a Galilea, los judíos tomaban el camino más largo y más riesgoso. Es decir, ellos le daban la vuelta a Samaria con tal de no juntarse con ellos. Pero en ese recorrido largo y peligroso estaban expuestos a ser asaltados, violadas las mujeres. Porque en el desierto habían ladrones. Pero a ellos no les interesaba exponer sus recursos, exponer su vida, exponer la vida de su familia, porque el orgullo era tan grande. My God. Por eso los orgullosos no entrarán al reino de los cielos. Porque hay gente que prefiere, présteme atención acá. Hay gente que prefiere tomar el lugar más largo con tal de no tener contacto con la hermana. Los que yo le hablo, los judíos que yo le hablo, saben más Biblia que todos nosotros juntos. Y esa gente hacía como yo no quiero. Ahora, eso tiene una historia. En el año 700, aproximadamente en los años 722 antes de Cristo, la Biblia dice, y eso es bíblico, la Biblia dice que los asirios